Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. En este jueves de análisis, hoy hablaremos de varios temas que están en la agenda nacional en materia de seguridad y política. Para esto nos acompañan Marvin Aguilar y Matt Mojica, ambos amigos de este programa, con los cuales vamos a debatir. Bienvenidos, buenas noches, bueno, teníamos días de no tenerte. Sí, vacaciones, de la vacación, un gusto. Marvin, un gusto. Max. Igual, hombre. Buenísimo, Marvin. Para mí es un gusto estar con tan distinguidos analistas, caballeros y amigos. Bien, quisiera poner en contexto esta semana. Supimos que el actual procurador para la defensa de los derechos humanos busca una reelección. ¿Cómo ves vos el accionar que ha tenido la Procuraduría en este régimen de excepción? Bueno, mira, primero el corto, no sé si lo han podido ver, que anda circulando en redes. Sí, el de Fernando del Rincón. Fernando del Rincón le hace una serie de preguntas y repreguntas donde finalmente reconoce que, y hoy sabemos, porque quizás él no se ha manifestado como debería de haberlo hecho, ¿no? Y es que reconoce ahí que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no tiene, dice, ni siquiera un reglamento o una normativa interna que le permita poder denunciar cuando han habido violaciones a los derechos humanos. ¿Estás diciendo que no tiene dientes la ley de la Procuraduría? Bueno, siempre fue así desde que se hace la reforma constitucional, que no se le dio a la Procuraduría, digamos, el carácter vinculante de sus resoluciones. Pero hay algo que a mí me sigue llamando la atención. La Constitución faculta al procurador a poder destituir, ¿verdad?, al ministro de Justicia y Seguridad Pública, al director de la policía, al jefe del OIE, si él detecta que hay violaciones a los derechos. Bueno, claro, es vinculante, es el único diente que tiene. Por violaciones graves a derechos humanos. Pero mira, y si dice que la Procuraduría no tiene reglamento y no puede hacer nada, ¿y por qué no la cierran? Digo, pues, sí, ¿cuánto nos ahorraríamos impuestos? Claro, pues sí. Lo que cuesta. No, lo que pasa es que es una institución creada con los acuerdos de paz. No, o sea, yo estoy siendo irónico, o sea, en el sentido que, ¿cómo vas a creer que yo ando buscando la reelección a un cargo que en la práctica no sirve para nada? Pues? Entonces, cuando él lo ha reconocido, ¿no? Claro, o sea, la realidad es que el Procurador de Derechos Humanos, en otras legislaciones se llama el Ombudsman, es quien lucha, quien defiende, quien procura por los pobres. Diferente en el tema de la Procuraduría General de la República. Sí. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos lo que busca es proteger a todos, porque a ti también, Julio, o a ti, Marvin, a todos de una violación a nuestros derechos humanos reconocidos por El Salvador, por convenios internacionales, por la ONU. Por parte del Estado. Por parte del Estado o cualquier otro agente con poder, pues al final del día. Entonces, aquí el tema es de que si él, Apolonio, no se siente capaz o reconoce que no tiene funciones, ¿para qué quiere otro periodo más? Pregunto. Sí, porque ya que él lo ha dicho en esta entrevista que hemos tenido la oportunidad de ver, él debería de estar planteando en su reelección, y queda también para los que quieran ser procuradores, cómo van a revertir esa situación que el actual procurador dice que no hay dientes. ¿O van solo por la plaza? A ver, yo lo tuve sentado aquí, le hice una pregunta y hay que ser objetivos en el análisis, y él me dijo, he hecho 4 informes sobre los temas específicos de violación. Estoy en un proceso para llegar a determinar si hay sanción o no hay sanción. Lo que pasa es que tengo que darles el tiempo necesario para sustanciar, porque, y dijo aquí en esta, tengo 3 cabezas que uno piensa de una manera, otro empieza de otra manera, y al final lo que debería de sustanciarse en un mes se termina sustanciando en cuando ya el preso está muerto, cuando ya perdió todos sus derechos. No, mira, lo que sucede es que lo más cercano, y creo que la vez pasada lo dijimos, Julio, lo más cercano a la injusticia es la justicia tardía. O sea, imagínate tú, agarran a un familiar tuyo, porque han agarrado a muchos jóvenes en edad productiva. Aquí en El Salvador, por ejemplo, la canasta básica está diseñada para que varios integrantes de la familia trabajen y todos aporten al hogar, ¿verdad? Entonces, agarras a 1 o 2, muchas veces, miembros de una misma familia, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de razón para que lo agarren, pasa la persona detenida 6 meses, 1 año, pierde sus empleos, y esa injusticia, ¿cómo se repara en el 2026, digamos? Si ya te moriste de hambre, pues, o peor aún, puede ser que hayas perdido tu vida. Yo sí creo que el procurador ha hecho un trabajo y si lo puedo calificar de alguna forma, por lo menos cuestionable. Aunque yo quiero dejar mi punto de vista en claro,
creo que Apolonio es el candidato ideal para ser procurador, porque es el único que besa el anillo del poder. ¿Y ahí quién más? ¿De ahí quién más va a aceptar el cargo para llegarse a aceptar y no hacer nada? Solo quien le pone el anillo y lo besa. Que hay que también reconocer. Él lo decía en otra entrevista, Apolonio, sobre el hecho de que la población está de acuerdo con el régimen de excepción. Entonces él miraba difícil ponerse en contra de la población. Mira, lo que sucede es que yo creo que tenemos que matizar ese término de la población está de acuerdo con el régimen de excepción. Yo creo que tenemos que ¿Pero a qué te referís cuando decís matizar? Porque las encuestas o cuando se le ha consultado a la gente, la legitimidad que le da a esa cantidad de personas que aceptan el régimen de excepción. No, es que estoy matizándolo en la perspectiva de que nosotros estamos de acuerdo con los efectos del combate a la delincuencia. Lo que no estamos de acuerdo, los analistas, las personas que todavía abogamos por el imperio del derecho, es que si yo quiero agarrar a un delincuente que se llama Pedro, ¿por qué tengo que pasarme llevando a Juan, María, a Francisco? O sea, que no tienen ningún tipo de vinculación con las pandillas y solo tengo que cumplir una cuota para meter preso a gente. Entonces, el problema, Julio, no es que se lleven preso al delincuente. El problema es de que en ese proceso de llevarse preso a un marero, le violan los derechos a un círculo de personas que no tienen nada que ver. Que podrían no tener nada que ver, porque como no se investiga a profundidad, que creo que ahí es donde está el error. Bueno, pero hay un control jurisdiccional al accionar de la... Acuérdense que además de los 70,000 pandilleros, hay su base social que vendrán siendo 300,000, 250,000 personas. Y eso a veces es difícil, en un sistema normal como lo hemos tenido todos estos años, le era bien difícil a la policía y a los jueces poderlo determinar. Entendería yo que hoy, es mucho más fácil por las reformas que se han hecho a la ley, pero en lo que sí estoy de acuerdo es que debería de evitarse lo más posible esta frase de daños colaterales. Ahora, el caso de, no sé si ustedes se han enterado del caso que se ha presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, sobre Romana, es una pupusera de aquí, de una comunidad de la colonia Escalón, una señora de 72 años, sí, que llegan a detener a su nuera, ella les pregunta por qué se la llevan y se la llevan a ella también. Entonces, ella es hipertensa, tiene 72 años, está detenida y lo interesante de esto es que en la Corte se ha presentado una denuncia contra los policías que la detuvieron, contra los fiscales que no hicieron bien el proceso, ustedes son abogados, lo saben mejor, y el juez, que pudiendo dar medidas cautelares no las da. Esto es un precedente bien interesante, compartirán ustedes conmigo, porque si la Corte Interamericana al final emite, obviamente, una sentencia, condenan al Estado. Pero también queda establecido el patrón. Policías, fiscales y jueces también van a ser responsables a futuro, ¿verdad? Cuando se empiecen a revisar estos casos, ¿no? Sí, mira, y que va a llegar. Claro, la historia no se termina mañana. Y nos ha dado ejemplos como el caso del Mozote, los jesuitas y la masacre de la UCA, que se aplaudió en un momento determinado, ¿no? Que se decía que estaba bien, y 40 años, 30 años después, ahí sigue, bueno, lo que acaba de aceptar la Sala de lo Constitucional, que me parece excelente, sobre la masacre de 1932. Eso ya es que 80 años todavía y sí, se va a procesar. Pero eso, en todo caso, que es uno de los puntos que íbamos a analizar, pero ahí es puramente enunciativa, porque ¿qué es lo que puede...? Me imagino que el fiscal ya está muerto. Pero mira, lo que pasa, Julio, es que lo que te está diciendo Marvin es el mensaje subyacente. El mensaje subyacente es... Tarde o temprano. Todo lo que está ocurriendo ahorita va a venir un rebote después para las personas que son responsables. Y bueno, pero eso siempre ha sido así, es decir, cada persona es consecuencia de sus actos. No, pero lo que pasa es que acordate que antes, Julio, digamos, todo el régimen militar que vivimos aquí en El Salvador quedó en impunidad, pues. O sea, lo que te ha mencionado Marvin, el Mozote, la masacre de los jesuitas, son dos highlights de la historia de El Salvador, pero digamos, la impunidad militar, e incluso pues ciertos actos de la guerrilla han quedado en impunidad, pues, ¿verdad? Para siempre. Ahora, el punto es de que la sociedad ha ido cambiando, madurando, y vamos teniendo más instrumentos legales para perseguir ese tipo de situaciones. Entonces, yo no entiendo, la verdad, cómo es que nuestras autoridades militares, policiales, jurisdiccionales, no comprenden que eventualmente los que van a estar sentados en ese banquillo, investigados, van a ser ellos.
Pero cuando Max habla de que no comprenden, pareciera ser como que si fuera intencional. No, fíjate que no es intencional. Es un problema que Horacio Castellanos Moya le llama clase mediero, con el perdón de la clase media, que también yo formo parte de ella. El clase mediero es un trepador, un rastrero, que va a hacer todo lo que le ordene el que tenga el poder para poder subir y quedar bien. Si tiene que jalarte el saco y la cartera para poder ascender, lo va a hacer. Pero podés generalizar. No, yo creo, digamos que la expresión, pero es que la expresión puede ser peyorativa. Perdón, pero es duro. Pero esa es la realidad pero que hay. No podés generalizar de que todos los funcionarios, bueno, que todos los jueces Salarrué en Cuentos de Cipote dice, semos malos. ¿Verdad? Es que estamos hablando del salvadoreño, ¿verdad? No, pues el salvadoreño, ahí sí te lo acepto, pues, claro, el salvadoreño. Claro. Pero sí, porque poner una connotación, digamos, una calificación un poquito peyorativa a una clase social literaria, específica. No, usé una figura literaria, la de Horacio Castellanos Moya en el ACO, porque el clase mediero es el policía que, sabiendo que está violando los derechos humanos, va y no solo lo arresta, sino que lo golpea. Eso es una forma de llamar a una actitud. Es el fiscal que sabe que no puede hacer eso y se calla y vuelve a ver para otro lado. Yo no te puedo negar de que no puedan existir un policía, no puede existir un fiscal, pero decir institucionalmente que todos... es que es cultural. No es culpa de la policía, no es culpa de la fuerza, no, es cultural. El salvadoreño, el salvadoreño no es trabajador, es sobreviviente. Y porque aquí trabajo cuesta yarba, entonces para sobrevivir va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso es cultural. Entonces, eso se resuelve con educación. Ya para ir, como dijéramos, cerrando el tema de la reelección, Henry Fino, que es el director ejecutivo de la Fundación para el Estudio del Derecho FESPAP, dijo: quien se propuso para reelegirse calificó de genuflexo al actual procurador. A Max no le gusta el término que tú usaste, pero ¿ha sido genuflexo Apolonio en este? Más bien convenenciero, porque él no goza del respaldo de Nuevas Ideas, no goza de la simpatía de la gente de Nuevas Ideas. Pero en todo caso, quienes van a elegir a este procurador será la bancada de Nuevas Ideas, porque las demás no inciden en el tema. Ahora, que ellos no gocen, que él no goce de la simpatía de los miembros de Nuevas Ideas, no quiere decir que no lo elijan, como ya pasó con el Tribunal de Ética, ¿verdad? Oye, además que vos también tenés que saber que lo eligen hoy, y si mañana deja el ejercicio de genuflexiar, entonces lo pueden quitar, ¿verdad? O sea que al final del día pero ya es un costo más complicado, sobre todo año y medio de una elección. ¿Un costo de qué, Julio? Si hacen lo que quieren, hombre. No, pero políticamente no es lo mismo que tú no nombres a alguien a que lo nombres y a los 6 meses lo estés separando de realmente si la Procuraduría, retomando tu ironía, ¿no? Si no sirve para nada. Ajá, igual la desapareces y a la gente no le va a hacer falta. O sea, y desaparecer una Diestic, ¿y quién ha dicho algo? Por ejemplo. Entonces, yo sí creo que ahorita no hay otro candidato ideal desde su perspectiva, no la de este panel, sino desde su perspectiva, porque es ¿No crees que haya otra persona? La persona que hace caso, pues. Y yo creo que el perfil ideal de un funcionario del gobierno de Nuevas Ideas es alguien que hace caso sin preguntar. Bueno, a ver, este procurador fue electo con 57 votos por las bancadas del Frente, Arena y el PDC. El actual procurador. Y entendería que fue una propuesta del FMLN. Propuesta del FMLN. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora que no está o no le justifica, hoy si atacas al procurador, cuando en el momento en que fue electo le resaltaron todas las cualidades? Bueno, lo que sucede es que muerto el rey, vive el rey. El procurador ha hecho esa acción con los partidos que lo llevaron al puesto, ¿no? O sea, él mal haría si se pliega a Arena y al FMLN, ¿no? Y finalmente, este procurador también tardaron 30 días en elegirlo como tal, porque ponerse de acuerdo en esa repartición de cuotas partidarias no fue fácil. Pero ahora, ¿creen ustedes que la bancada mayoritaria de la Asamblea va a reelegir al procurador? ¿Cuál es tu olfato político? Yo creería que no, pero no sabemos qué negociación. ¿Crees que no? Yo creería que no. Fíjate, yo creo que he hecho mérito. O sea, en los méritos que se interpreta ahora
la nueva forma de hacer política en El Salvador, que es hacer caso, es de ser un yes man, decir que sí a todo. Entonces, yo creo que él ha hecho méritos suficientes para que lo elijan. Bueno, ya será las negociaciones que pueda que se den en ese proceso y acuerdos que lleguen con él. Yo entendería que no, si se es coherente con el discurso, incluso cuando se religió que se presentó el recurso de inconstitucionalidad de su elección, ¿no? Entonces, si se va a ser coherente con lo que se dijo en aquel momento, pues va, pero como la coherencia en política, pues realmente no es una virtud. Hoy voy a terminar el ciclo este. ¿Qué perfil debería reunir el ombudsman que habla? No, mira, independencia, o sea, independencia porque... ¿De quién? Independencia de los poderes fácticos, pues, o sea, independencia del gobierno. Es que el procurador viene siendo como una especie, para que lo entienda el público, traducirlo de los derechos humanos viene siendo como una especie de corte de cuentas que audita al Estado. Entonces el procurador audita al Estado desde la perspectiva del cumplimiento, de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, un procurador que no goce de independencia respecto al poder del Estado es un procurador que no está haciendo su trabajo. Porque precisamente lo que está haciendo es, mira, Estado, te equivocaste capturando a esta persona, te equivocaste en las condiciones que están en las cárceles, te equivocaste en velar por los derechos de la mujer o de las minorías. Está buscando eso el procurador. Entonces, un procurador que no tenga esa capacidad de independencia o el valor necesario para oponerse a las políticas del Estado, en realidad es un adorno. ¿Y tú un crees, adorno bien caro. ¿Y tú crees? Porque yo lo que entiendo que el procurador ha dicho esto. Yo entendería que el procurador ha hecho estos señalamientos que tú estás diciendo en privado. Porque entendería que él así... ¿Estuviste vos ahí o...? No. ¿Cómo es? Estoy haciendo un análisis, ¿no? Entonces lo ha hecho en privado, pero no lo quiere hacer en público porque eso sería como afectar la imagen del gobierno. Entonces, ¿verdad? Del gobierno. No, pero esos son acuerdos que se pueden lograr Mira, a todo nivel en muchos aspectos, por eso ¿no? es que hablaba del perfil. ¿Qué perfil es el que debe de tener un procurador? Una persona valiente Recordemos que algo, pueda hablar el gobierno ha reconocido que ha tenido que enviar un informe a Naciones Unidas sobre el tema de los muertos en las cárceles. Y eso obviamente tuvo que haber estado al tanto el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Vuelvo a insistir. Y lo que pasa es que no lo menciona porque eso sería como echarle, pero querer yo le apagar hice el esa fuego pregunta, con gasolina, ¿no? Le hice esa pregunta puntual y me dijo, sí hay 4 informes que no han salido todavía porque estamos en el proceso de sustancial, o sea, sí va a haber una decisión al respecto. Y lo otro que aclaró, porque dijo que habían 34 denuncias, pero no eran 34 casos, sino que una denuncia tenía 10. Cuando regresemos en la segunda parte vamos a ver régimen de excepción. ¿Cuál ha sido el comportamiento en este tema? No nos cambie, volvemos. Gracias por continuar en esta segunda parte. Quisiera preguntarle, el día de ayer se dio la 5ª prórroga y por los vientos hubo unas declaraciones de que se dijera que debería ser indefinido. ¿Compartís tú eso? Sí. Estoy de acuerdo que el estado de excepción se prolongue lo que lo necesita el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para acabar con este problema. Yo esperaría que decomisen más armas, esperaría que vayan contra el dinero de las pandillas, o sea, que se los acaben económicamente también y militarmente, ¿no? No solamente que metan presos 70,000, sino que y a sus colaboradores, ¿va? Sino que también armas y negocios. ¿Tú estás de acuerdo en mantener el régimen de excepción porque es un instrumento que le permite a la policía lograr el objetivo? Exacto. Dicho esto, también estoy claro que las violaciones a los derechos humanos que se cometan en el estado de excepción van a tener que ser respondidas más adelante. El estado de excepción no faculta al ejército, ni a la policía, ni al gobierno a violentar los derechos humanos de las personas. Prueba evidente de eso es que el gobierno está rindiéndole un informe preliminar a Naciones Unidas sobre los muertos en las cárceles, sobre la gente que fue detenida arbitrariamente y que no es pandillero. Para mí, alguien que ha asesinado o que ha participado en un asesinato, que lo sabía, lo ha ocultado o fue cómplice, esa es una persona que no debería de salir nunca de la cárcel. Una persona que mata a alguien es 2 más y es psicópata. El que solo presenció, fue cómplice, está a un paso de volverse asesino también. Entonces, esa gente no debería de salir de la cárcel nunca, porque ha quitado una vida. Y no sé, ustedes que son pro vida estarán de acuerdo conmigo en eso. Alguien que ha hecho esa por cualquier circunstancia. Entonces, pero eso no implica que el Estado también va a poder, como tú decías, ese ejemplo, por ir a traer a un terrorista,
pasar por encima de los derechos sin que no respondan quienes pasaron por encima de los derechos de las personas. Entonces, claro que para mí está bien el estado de excepción. Hay que darle las herramientas a los que están librando esa guerra, hay que darles todas las armas posibles. Nosotros militábamos en la derecha durante la guerra y estuvimos de acuerdo, si ustedes se acuerdan, en que el estado de excepción durara 10 años, ¿no? Más de 10. Ajá, ¿por qué? Porque el ejército decía, si se acuerdan, necesitamos esa libertad para poder detener la agresión comunista. Va, perfecto. Y nosotros, aliados políticos del ejército, porque estábamos en la derecha, dijimos, está bien, dele. Pero hoy, que están saliendo casos donde a los militares se les fue la mano, entonces ninguno de ustedes, he escuchado yo, que defienda la masacre de la UCA, o la masacre del Mozote, o la del Zumpul, o gente de izquierda, cuerda, vaya a defender lo que hizo Mayo Cibrián en San Vicente, cuando Salvador Sánchez Serén era el jefe de las FPL. Entonces, claro, una cosa es que nos digan, miren, necesitamos estas herramientas para detener este problema, que todos estamos claros que es complicado, y otra es que usted crea que por eso le han dado cheque en blanco para ir a matar a todos. El criterio que está haciendo el planteamiento, Marvin, es decir, esta es una herramienta que les permite a las fuerzas de seguridad cumplir con su trabajo. Con las herramientas actuales que están fuera del régimen de excepción, ¿no podía haberse hecho esto? Sí, mira, yo creo que vale la pena hacer algunas aclaraciones. Primero, no soy pro vida, ¿verdad? Yo creo que lo dejé claro en tu programa anterior, pero bueno, no es ese el tema, la discusión. Pero, perdón, no sabía. No, pero el tema es de que sí creo, sí soy empático con la vida, ¿verdad? Y la vida tiene múltiples expresiones, no solo nacer, sino cuidar la vida, ¿verdad? Y yo creo que parte de cuidar la vida, cosa que sí creo en cuidar la vida, es el hecho de que una persona únicamente merece estar en la cárcel si es condenado, si es encontrado como culpable de un delito. Yo estaba discutiendo este tema con una persona de las fuerzas de seguridad y me decía, es que mire, me dice, si yo agarro un marero y está la novia, entonces la novia también tiene vínculos, entonces se va a la cárcel. Pero y que ser novia de un marero, o sea, que la delincuencia se pasa como que fuera gripe, como que fuera COVID, porque es la novia. No, Max, mira. No, pero tampoco podés decir que son los angelitos. ¿Y qué hay dicho que son ángeles? Mira, ¿por qué sabemos que el Croc estaba en un apartamento en El Escalón, estaba en la frontera de Guatemala, estaba en México? Por la novia, pues sí, porque se ha tomado fotos con el Croc en toda esa ruta de escape. La novia, claro que lo sabe. Pero la novia sabe que el dinero con lo que le paga todo eso viene de la cosa pero sucia. la novia es activa en esa estructura delictiva que se vaya a la cárcel. Por supuesto. Pero lo que pasa es que este tema, como te digo, hay que desarrollarlo. Entonces, regresemos un poquito al tema de la novia. Si la novia no tiene ningún tipo de involucramiento delictivo, ahora, imagínate tú que que fuiste delincuente, ¿verdad? Y simplemente porque fuiste delincuente en el 95, te van a llegar a traer ahorita. O sea, es decir, y te voy a tirar todavía otra pregunta adicional. O sea que antes de la vigencia del régimen de excepción no se podía hacer nada, pues. No se podía capturar, no se podía irlo a traer, no se podía investigarlos y llevarlos ante un juez. Entonces yo creo que parece ser que el régimen de excepción es como que marca un antes y después. Antes no podíamos hacer nada, por alguna razón que yo no entiendo, porque ahí está la policía y los mismos códigos penales y los mismos jueces. Antes no podíamos hacer nada, ahora sí podemos hacer todo. A mí tal vez yo diría, antes no podíamos hacer nada y yo me quedo, ¿por qué? ¿Falta de voluntad política del presidente? ¿Será falta de voluntad política? Yo no sé. O sea, ¿agallas? ¿Por qué? Los políticos le han dado a las pandillas el estado de beligerancia que han llegado a tener. Han estado en contubernio con ellas. Eso es lo que ha sucedido. Ni el narcotráfico en México se hubiera podido desarrollar. Entonces, como se ha desarrollado con la complicidad de Vicente Fox, de Calderón. ¿Estás insinuando que hubo un pacto entonces? Por supuesto. Entonces, es evidente. Entonces, ¿por qué crees que esas organizaciones criminales llegan a tener el poder que tienen? Entonces tú dices que hay un pacto. Hay una convivencia con los políticos. Entonces, antes del régimen de excepción, la razón fue el pacto. No que no bueno, eso no se sabe. Pues sí, pero te estoy diciendo, o sea, fue una especulación. La especulación es esa, ¿ya?
Y después del régimen de excepción, aparentemente ya no hay. Ahora, vuelvo y te repito, no necesitas el régimen de excepción para perseguir a las pandillas, necesitas voluntad para perseguir a las pandillas, ¿verdad? Y eso no te lo da el régimen de excepción. Entonces tú podrías llegar hasta donde quieras llegar con las investigaciones y meter preso a quien corresponda. Ahora, se habla de una guerra de las pandillas o guerra contra las pandillas. Y tú mencionaste el tema de la beligerancia entre los militares y la guerrilla organizada. Yo no le doy el estatus de guerrilla organizada a las pandillas. Son grupos criminales fuertes, pero no son guerrilla organizada. Sí, no puede darse el estatus de beligerantes. Las pandillas no tienen ningún tipo de contenido ideológico. ¿Entendés? O sea, criminales. No quieren hacer el Estado comunista ahora, o musulmán pero les das o la calidad de fundamentalista. terroristas. Es que la tienen por delante. De acuerdo, la tienen, sala pero, le dio la calidad de terrorista, pero incluso, Marvin, el terrorismo tiene una connotación ideológica. No, pero no hay definición mundial, ¿sabes de qué es terrorismo? Porque el terrorismo era Mandela en un momento determinado. Pero Mandela era Yasser comunista. Arafat era terrorista en otro momento. Pero era fundamentalista islámico. Claro, o sea, entonces, es decir, por eso es que la definición de terrorismo, pues, bueno, a Gandhi lo acusaron de terrorismo, ¿sabes? A ver, lo tuvieron por eso. A ver, retomando la idea que plantea Maxi y que tú estás planteando. Si a esto le agregamos que a estas alturas van 50.000 capturas ya, con un régimen penitenciario que estaba colapsado desde antes de que llegara este gobierno. Tenía el 30% más, o que ya me decía 300% más de lo que el régimen permitía. En otras palabras, ahorita hay 80.000 privados de libertad. Max, ¿tú crees que con los instrumentos actuales podías presentar un requerimiento en 72 horas? Es que lo que pasa o sea, materialmente, me refiero materialmente. No es materialmente imposible. Es imposible. Ahora, Max. pero, y si vos sos el inocente, porque te agarraron, porque estabas comiendo pupusas y te pusiste nervioso, como algo puede suceder, sí, y vos vas a estar ahí solo 6 meses metido en sí, pero me estás poniendo la excepción anterior. Yo no descarto que se pueda dar. Pero es que lo que sucede es que están agarrando a personas por su apariencia, están satanizando la juventud. Es posible, ¿no? Pero ¿cuál es el reto? Identificar y que se fueran. No, mi pregunta va en esto, materialmente, y por qué se considera que es un instrumento que le permite a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, porque podés prolongar que la detención administrativa desde 72 pase a 15 días. O sea, pero ya llevan 4 meses. O sea, correcto, pero ¿cuántas son las capturas? Es decir, 50.000 personas. Vaya, pero te voy a decir algo, ¿crees vos que fuiste mi catedrático en la universidad? O sea, que vamos a llegar a una audiencia con 100 personas y el juez va a decretarle detención a todos. Es absolutamente inconstitucional. Si están violando todos sus derechos. El juez va a tener que individualizar la participación. Imagínate que yo estoy metido ahí con 100 personas que ni conozco y el juez me va a mandar al bote a los 100. O sea, eso es una absoluta violación a sus derechos humanos. No, pero ¿por qué decir que el juez va a mandar a los 100? Porque tiene que hacer un análisis. Porque eso es lo que hacen. O sea, yo he visto las fotos de la audiencia donde están sentados 40 reos que no se conocen entre sí y se presenta a la Fiscalía un solo requerimiento, todos bajo el mismo texto de agrupaciones ilícitas y se van todos al bote. Ahora esa es la parte, dijéramos, legal, el análisis. Normalmente en este tipo de casos la legalidad no lleva aparejado la legitimidad, porque son dos conceptos. Vos puedas tener la legalidad, pero no puedas tener la legitimidad. Pero en el caso del régimen de excepción, además de la legalidad que tiene, porque está contemplada en la Constitución, tienen los votos para eso. Cuando tú le preguntas a la población, a la gente, la que te vende el pan, la que tiene, te dice, mire, hoy hasta los bolos se llevaron. Es decir, ese nivel de legitimidad, ¿cómo lo interpretas? A la gente siempre le va a gustar sentirse segura. Los escuadrones de la muerte en mi pueblo, en San Miguel, una vez hicieron una limpieza social. Mataron a 26 vagos que había por toda la ciudad. ¿Y eso legitimaba? Y dejó los cadáveres en una calle ahí por la terminal de buses para que todos viéramos lo que le pasaba al que era vago. Desaparecieron los vagos de las calles. A la gente nuestra le gusta la racia. O sea, que eso es una realidad cultural que no puedes obviar. O sea, ¿cómo detenes eso? Un poco africanos, o sea... Tribal. ¿Tribal? Claro, es bienvenido a El Salvador. ¿Verdad? Esto es Macondo, no es Dinamarca ni es Suecia. Sí, pero hay reglas. Pero tenemos que aspirar es también decir, hay reglas que no te O sea, yo prefiero aspirar a vivir pasar en Suecia que en Zimbabue o en Afganistán. O sea,
Pero haciendo a un lado... Hay que invertir en la gente, que es lo que nunca se ha hecho, Max. Pero haciendo a un lado el país que tú hablas. Tener 80.000 privados de libertad demanda no solo una infraestructura para tenerlo, sino recursos económicos, ¿verdad? Si extrapolamos que 80.000 por $1 diario que pudiese tener de costo, ¿cuánto le Bueno, ya implica? se hizo un cálculo, ¿sabes? ¿Verdad? Antes se había hecho un cálculo que costaba $5 diarios mantener a una persona presa. Me imagino los 3 tiempos de comida y todo lo que implicaba. Multiplicarlo por 80.000. Infraestructura, ¿verdad? Porque les das electricidad. $5 estás planteando. Diarios por persona, al parecer, ¿no? Entonces ahí pero eso tenés que excluir a los que están en la Partolina, porque en la Partolina no le dan nada. Sí, la familia entiendo que es la que está llevando eso, ¿verdad? Sí, ajá, una cosa así. Eso es cuando ya estás condenado, entendería yo, ¿verdad? Sí, porque en la Partolina, ese costo. si estás preso y no tenés familia que te lleve comida, no comes. Pero la gente también tiene que aceptar que ese deseo de venganza que hay, tiene que pagarla alguien. Y eso lo vamos a pagar todos nosotros. Quiero antes de dar ya paso... ninguna guerra es barata o gratis. Entonces, si hay una guerra contra las pandillas, esa guerra la vamos a tener que pagar nosotros, o sea, económicamente, ¿no? Sacrificando temas de educación. De acuerdo, pero te voy a decir, ¿quién pensó por esas víctimas? Porque todos aquí lo sabemos, este Código Penal es eminentemente garantista. Es una de las filosofías con las cuales fue creado allá por el 98. Pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con aquellos padres, aquellos hijos que les mataron a su gente en el microbús cuando le dieron fuego aquí? ¿Qué pasa con aquellas víctimas de allá de San Juan Opico donde a machetazos lo mataron? Nadie, yo no vi que hubiera un pronunciamiento al respecto en este momento. O sea, ¿qué conducta le puedes esperar a la población que les han mantenido, dijéramos, coartada libertad, que para ir a ver a una hermana tenés que ir a verlo? Sí, no, ¿por qué crees que la gente está de acuerdo en que esté pasando todo lo que esté sucediendo? Sí, mira, lo que sucede es que yo creo que esta es una reacción de venganza, ¿verdad? ¿Venganza o justicia? No, es que la justicia es, mira, la justicia es que haya un marero, o sea, venganza fuera que empezaran a matar la justicia a todos. Salvaje, que hay un marero que le hizo algo a mi familia, como vemos en las películas, ¿verdad? Agarro una escopeta, lo voy a buscar y lo mato. Eso es regresar a lo tribal, al viejo oeste, a África. O sea, realmente una sociedad civilizada aspira por justicia, lo cual es, tú cometiste un delito, vas a la cárcel y vas a pagar una condena de acuerdo al nivel de pena, al nivel de daño que causaste, y si es posible, vas a indemnizar civilmente a la persona que fue objeto de tu delito. ¿Okay? Pero eso deberían de servir las riquezas de las pandillas. Solo el New York Times explicaba hace algunos años que una de las pandillas genera en sus negocios $31 millones al año. Ese dinero debería de embargársele a las pandillas y destinarlo para las víctimas. Sí, mientras no quebre la parte económica siempre va a estar. Pero Julio y Marvin, o sea, ¿y qué complicado puede ser quebrar esa parte económica? Si hay auditorías por todas partes. O sea, si llegas al banco, ves la cuenta bancaria debajo del colchón ni lo van a tener 31 millones de dólares, no lo puedes tener en algún lugar. Les dicen, buenas noches, Julio, excelente programa. Quiero comentar que lo mencionado sobre las novias o mujeres de pandilleros, no importa la ocasión, siempre están sabedoras de los actos delictivos de los mismos, de los cuales les convierte rotundamente en cómplices de todo y cada uno de los delitos cometidos, porque tú ponías la excepción. No, y estoy de acuerdo con la persona que manda el mensaje. Lo que pasa es que simplemente como abogado te digo, puede ser cierto lo que tú estás diciendo, pero que la fiscalía lo pruebe. No solo es simplemente decir, esa es la tía del marero, esa es la mamá del marero, esa es la novia, al bote, o sea, en automático. Eso es lo que yo estoy diciendo. En antropología hay una tesis, fíjense, que dice que a las chicas les gustan los chicos malos, ¿verdad? Porque generan poder, ¿verdad? Entonces no puede ser que una novia, una mamá, una familiar vea que el hijo está llevando dinero, está llevando cosas y no se pregunte de dónde le está sacando. Y si lo acepta calladamente, pues está aceptando el origen ilegal de ese dinero. Pero tenés que analizar, o sea, jurídicamente claro, quién es cómplice de acuerdo al Código Penal. O sea, claro. Aquí es una muy buena pregunta. Buenas noches, Pulso Ciudadano. Yo pregunto qué pasará cuando Bukele deje el poder.
¿volverán las pandillas a retomar el control? Bueno, mira, lo que sucede es esto. Las pandillas no son un evento espontáneo. Las pandillas es un evento social. Es decir, la crisis, bueno, yo tengo varios estudios al respecto, he escrito sobre la devaluación del mañana, cuando el joven no percibe que mañana tiene un futuro mejor y es mejor sacrificarse hoy, que se llama tener baja preferencia temporal. Yo me sacrifico hoy como estudiando y trabajando porque mañana voy a tener un mejor futuro. En cambio, en El Salvador hay una alta preferencia temporal. ¿Qué significa eso? Yo voy a aprovechar todo lo que pueda hoy porque mañana quién sabe. Entonces, esa crisis temporal... Clase mediero. Como decía Horacio Castellano. Como decía Horacio Castellano, porque a mí me parece un término peyorativo, pero lo que yo te quiero decir es... Realmente lo es. Lo que te quiero decir es que desde mi perspectiva, si no atacamos las causas sociales, estructurales y económicas de las pandillas, dándole educación y oportunidad, se van a acabar estos 70,000 y van a salir 140. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Hay una pregunta que la quiero dejar planteada de nuestros ciudadanos y dice, no se podía hacer nada porque la gente tenía miedo de denunciar, porque cuando estos salían se desquitaban con los que los denunciaban, y esa es una realidad. Capturaba 50 y adentro de las 72 horas 47 iban para afuera, entraban envalentonados y todavía llegaban nuevamente a recomposicionar. Eso cambió. Ya llevamos 4 meses y no han salido. Al final del programa vamos a ver cuáles son las recomendaciones. No nos cambie, ya volvemos. Le exijo al gobierno que libere a esta gente, hombres y mujeres que están detenidos inocentemente. Quiero la pronta liberación de mi hijo, que se llama Walber Odí Rodríguez. Porque quisiéramos que se hiciera uso de nuestros órganos, como los derechos humanos, la Procuraduría de nuestra República. Ahora eso no vale. Ahora el gobierno lo hizo a un lado. Entonces yo estoy de acuerdo que apresen a aquellas personas que están involucradas y deben un delito. Pero la gente inocente no vale la pena que venga a sufrir, porque están bajo de un régimen, bajo de un sistema inhumano. Hablándolo así, solamente un animal, ni aún a un animal tiene el acceso a las oportunidades que ahora tiene en día un reo. Lo de mi pensar que ellos están sufriendo, ellos los tratan mal allá adentro. Ni les dan las cosas, dicen de que las cosas de comida van para bodega. A ellos les dan la ropa nada más. Bien, gracias por continuar en el programa. Tenemos tantos temas, pero quiero cerrar esta última parte. El vicepresidente Félix Ulloa afirmó durante una entrevista a un medio francés que el 80% de los pastores evangélicos en el país tienen nexos con las pandillas. ¿Cómo interpretan ustedes ese señalamiento? 80% de los pastores. Si no veo, ¿cuál es el elemento de juicio que tiene para hacer esa afirmación? Si no veo datos, yo no podría atreverme a apoyar al vicepresidente en eso. Venimos de un país que ha asesinado 27 religiosos. Este país, 27, incluyendo un santo, ¿va? Entonces, venimos de un país donde se ha animado desde los medios de comunicación a matar a la cabeza de la guerrilla diciendo que eran los jesuitas. Entonces, y eso no es nuevo que en El Salvador pase. Gerardo Barrios expulsó a los jesuitas, hasta la constitución de Andrés Menéndez. ¿Tú no crees que hayan pastores en este tema? Que debe de dar fundamentos técnicos en que se sostengan esos porcentajes, porque es alto, el 80% de los pastores vinculados a las pandillas. Lo que pasa es que, miren, yo creo que tenemos que ser coherentes con lo que, por lo menos yo he entendido lo que ustedes dos están diciendo, es, mire, que la novia sabe que el tipo anda en malos pasos, entonces, por el hecho que lo sepa, es cómplice. La mamá sabe porque de repente apareció con 5 pesos, entonces es cómplice. Bueno, el pastor llega ¿cómo se llama? El marero, le va a dar 10 pesos de diezmo y entonces ya es cómplice, porque lo vio tatuado dentro de la iglesia. Pero Jesucristo decía que los cansados y los pecadores vengan a mí. Entonces, ¿qué le va a decir el pastor? Mire, usted, váyase. Esa es la diferencia, por ejemplo, del rol que juega en la comunidad el pastor y el sacerdote, lo que tú acabas de decir.
específicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos varios sacerdotes católicos han declarado santuarios, sus iglesias, para proteger a inmigrantes. Y ahí la policía no puede entrar a capturarlos, porque gozan de un fuero las iglesias en Estados Unidos. Bajo ese mismo análisis, Marvin, dirían, entonces, el sacerdote tiene vínculos con inmigrantes ilegales. En El Salvador, o promueve la inmigración ilegal. En El Salvador estamos de acuerdo que las iglesias no gozan de ese fuero, ¿va? De que son inviolables, por ejemplo. Pues, pero pongo el caso de la labor pastoral que hacen los sacerdotes y los pastores en las comunidades. Puedes cerrarte a decir, a todos en algún momento hemos visto cómo curas, cómo pastores han cometido incluso violaciones, han cometido incluso y deben ser presos. Que lo juzguen, presenten las pruebas a un juzgado de derecho y los meten. Mira, si hay un pastor, no va a decir a todos los curas son pederastas. No, sí, nadie se puede. Precisamente por la ejemplarización que debe de haber. Pero aquí han habido casos de pastores, de curas, que no se sabe nada. En la fracción de Nuevas Ideas, yo conozco que hay 2 miembros de la Luz del Mundo y su líder religioso está preso por pornografía infantil en Los Ángeles, por pederastía, por prostituir menores de edad, y no por eso vamos a decir que toda la gente de la Luz del Mundo es pedrastra y es pornográfica. Ahí son acciones personales y no institucionales. No, estamos claros entonces, igual con el caso de los pastores, pues, ¿verdad? Si hay pastores involucrados con las pandillas, por supuesto que sí. Y es que aquí también viene un dato interesante, hombre. Me gusta este ejemplo. Hay pastores que quieren recibir el diezmo a toda costa, porque de eso sobreviven. Como uno que queda por aquí cerca. No sé, pero lo que quiero decir es algo. Miren, si es que Dios da un claro ejemplo en que hay ofrendas que no deben de recibirse, cuando decide no recibir la de Caín y sí recibir la de Abel. Entonces un pastor también debe de saber de dónde o intuir de dónde viene el diezmo, lo que tú mencionabas, y no debe de recibirlo. O sea, sabe, sospecha, no sospecha. Es que ya hay todo un antecedente también con la narcoiglesia, pues. O sea, es que no solo pasa de las pandillas, pasa del narcotráfico, que les dan, dinero para hacer la iglesia bonita, y como hay esa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que dice que entre más tengas es porque Dios te ha bendecido. Esa es la oración de Javes. Exacto, entonces es una cuestión complicada. Ahora, si hay pastores involucrados en eso, sí, hay que procesarlos, hay que meterlos presos, y curas también, lo que sea. Pero a mí me gustaría ver, digamos, la fuente técnica para eso. Bueno, el cardenal Rosa Chávez rechazó las acusaciones del vicepresidente hacia los pastores, pero nos llama la atención que es el cardenal Rosa Chávez y no el obispo de San Salvador. Bueno, es más autoridad, que tiene más peso, digamos, político. El obispo es Monseñor Astorga. Claro. Escobar. Sí, Astorga. Dentro de la jerarquía. Pero el cardenal es más que el arzobispo. El obispo metropolitano es simplemente el obispo metropolitano, pero él tiene pero aquí lo está haciendo él a título personal, no a título de iglesia. Es el cardenal Rosa Chávez. Pero es el cardenal. No está hablando a nombre de la iglesia pero católica. el cardenal es es un príncipe de la iglesia. Sí, es el que tiene mayor jerarquía. Es un purpurado. Ese es diferente a la posición institucional. Pero es que él siempre es cardenal 724. Él no puede decir ahorita voy a hablar como Gregorio Rosa Chávez. No puede hablar como a nombre de la institución. Es un purpurado, sí puede. Es un príncipe de la iglesia. Claro que sí, tiene ese estatus. Sería interesante que lo vamos a ver con un experto en derecho canónico de la iglesia. Aquí es derecho canónico. Bien, ok. Y la última en esta parte, también en esa misma entrevista, el vicepresidente dejó entrever que sería lógico abrir una investigación para el señor Marroquín. Me parece que es lógico que se abra. Es que eso es lo más básico y lo más lógico del mundo. Mira, por menos cosas se han llevado gente presa. Claro. En estos meses de estado de excepción. Por menos cosas. Entonces, lo ha dicho el jefe de fracción de Nuevas Ideas. El mismo Guillermo Gallegos le ha dicho que sería bueno que dé una explicación. ¿Verdad? El vicepresidente va más allá y dice que no hay que confundir las acciones personales de alguien con políticas de Estado. Es correcto. Eso marca una separación muy clara. Y es sumamente interesante, por decir lo mínimo, de lo que ha dicho el vicepresidente en relación a ese caso. Ahora, quieren terminar de una vez con todo este morbo que está generando lo del CROC y dejar claro que los del Faro son mentirosos. Presenten al CROC.
que está preso ahí, porque yo entendería que fue condenado a 70 años y le faltaban 40 años para seguir preso ahí en Zacatrás. Entonces, si los del Faro son mentirosos, presenten al CROC. Y ya todos vamos a ver, los del Faro son mentirosos, porque son los que han revelado esa información. Y si no, hagan una investigación, porque tarde o temprano van a tener que rendir cuentas sobre eso, hombre. Ok, ya para ir cerrando tenemos 5 minutos. El día de ayer Hacienda pidió crear un fondo especial de 50 millones, no como FODES, sino como un fondo especial, pero limitó a determinadas actividades y sobre todo a la cantidad de alcaldías que pueden accesar. ¿Cómo vieron ustedes esa posición del gobierno? Yo quisiera que, para empezar, los televidentes entendieran cuál es el trasfondo del problema. El trasfondo del problema es este. Nosotros tenemos en un país tan pequeño 252 alcaldías. 62. Bueno, 262, peor todavía. En Costa Rica, un país 3 veces más grande que El Salvador, solo tienen 80. Entonces, ¿cuál es el problema de las circunscripciones territoriales? Que hay alcaldías ricas como Antiguo Cucatlán, por ejemplo, donde hay grandes residencias, donde hay industria. Entonces son alcaldías que tienen mucho dinero. Hay alcaldías que están en un cantón allá en las que no ganan riberas del lago de Ilopango, que no tienen de dónde sacar pisto. Entonces, cuando se hizo la reforma constitucional, o sea, cuando estaba promoviendo la reforma constitucional y ahorita que Nuevas Ideas tenía prácticamente un cheque político en blanco, yo pensé que se iban a reducir las circunscripciones territoriales para efecto de decir, bueno, en vez de tener 262, tengamos 50. Entonces, las alcaldías hubieran podido ser autosostenibles. En la situación en que están, no son financieramente autosostenibles. De ahí nace el FODES. El FODES era un derecho constitucional que tenían los alcaldes de recibir 8% de los ingresos totales del gobierno y se repartían entre las alcaldías. Del FODES vivían prácticamente, porque no tenían otros ingresos, las tasas eran marginales, los impuestos eran marginales, impuestos municipales me refiero. Entonces los alcaldes, al recibir ese FODES, lo utilizaban para el pago de planilla y lo utilizaban para inversiones municipales que tenían. ¿Por qué el FODES? Porque el FODES le daba independencia municipal, no le tenían que pedir permiso a nadie, recibían el dinero, ellos tienen contacto directo con su pueblo, ellos se deben a sus votantes, a los ciudadanos que viven en esa jurisdicción y tenían la sensibilidad para saber, mira, necesitamos arreglar este puente, necesitamos balastrar esta calle, necesitamos pavimentar esta calle, necesitamos sacar estos hoyos. Bueno, pero eso lo van a tener a través de la otra dirección. Entonces, el asunto es que de un plumazo esa historia de El Salvador se borra y se crea la Dirección de Obras Municipales, el DOM. Una sola dirección, o mejor dicho, la pregunta es, ¿cómo una sola dirección va a gestionar y va a tener la sensibilidad de que en Chirilagua se está cayendo un puente y de que en Santiago de María necesitan balastrear una calle y que en tal lado se vino con las lluvias un muro? Entonces, es imposible que una sola entidad que no tiene experiencia administrativa municipal, porque es recién creada, tenga esa sensibilidad de llegar cerca al pueblo. El punto, quiero llegar al final, es que ahorita, después de haberle quitado el FODES, se dan cuenta de que han cometido un error y dicen, les vamos a dar 50 millones. Pero ¿cómo se asignan esos? FODES? No, no es FODES, le van a dar 50 millones porque quieren darle 50 millones. Es un fondo de apoyo a las alcaldías. Cabal, le dan 50 y ¿por qué no 40? ¿Por qué no 80? Le van a dar 50. ¿En base a qué criterio técnico? Pues a ver. Entonces, le van a dar esos 50 millones a las alcaldías, pero cuando tú entras, le recomiendo ver la prensa gráfica del día de hoy, ahí se asignan los porcentajes a cada alcaldía. Sí, los que tengan menos de 73,000 son los que van a dar. Y le van a dar $13,000, digamos. ¿Y qué haces con $13,000, Julio? No hay una cifra, perdón, más. Yo le entendí al ministro de Hacienda que era 200,000 para cada alcaldía. No, hay criterios dentro de esto. Hay un techo. Se va a asignar. Entonces 200,000 es el techo. Por ejemplo, se van a orientar para pagar servicios. O sea, tienen una finalidad para proyectos sociales. O sea, no es que van a entrar para todo esto. Y esos $13,000 que le van a dar a una alcaldía chiquita, te apuesto que eso es planilla quiero nada más trazada. acotar una cosa. El FODES es constitucional.
el porcentaje está en una ley secundaria. Es decir, eso depende de la política estatal que tenga alguien con respecto al FODES. Correcto. Este no es FODES en el estricto sentido de la palabra, porque el FODES ya está contemplado con un porcentaje de 1.5. Lo que más se está planteando es que cuál ha sido el criterio técnico para haberle asignado a unos 13, no sé cuánto, y lo que sí está clarísimo es que para poder gozar tiene que tener menos de 73,000 habitantes, que era la acotación que estaba bueno, haciendo. Esto deja fuera al Gran San Salvador, entonces. Sí, no, hombre, yo creo que le da. No le da a San Salvador. No le da, porque no hay municipio es aquellas municipalidades hasta con 73,000 habitantes. Va para los chiquitos. Va para los chiquitos orientados específicamente, y yo creo que esto puede ser uno. Que son las que menos tienen, digamos, posibilidades de sobrevivir con impuestos y tasas. Yo creo que eso ha sido muy acertado, el hecho de poder empujarle a los municipios más pequeños en el ámbito de aplicación. Quiero agradecerles a ustedes esta noche, la verdad, es un panel de mucha altura. Hemos abordado temas, nos quedan 4 más, pero... Y es cierto que vas a estar conmigo el sábado 3 de septiembre, Walter Araujo. ¿Aceptaste esta? Vamos a estar ahí. Vamos a ver. Vamos a estar ahí, por supuesto. Va a ser, espero, le decía yo a Natán Baquis, que sea de altura, ¿verdad? Como querrás. Aunque yo tengo caja de lustre, porque vivo a la vuelta de los lustrabotas en San Miguel, es que también tengo caja de lustre. No nos cambie. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Haya habido un desbalance, que es lo que estamos tratando de plantearle a la comisión que ha formado el gobierno, decirles cómo realmente está nuestro problema. Pues no irnos al choque de una vez, hacer huelga. O sea, estamos descartando en este momento de que la gente esté tranquila. No, aquí no van a haber paro, no van a haber huelga, sino que vamos a agotar el diálogo, buscar mecanismos de solución que nos permitan pues, a los transportistas sobrevivir, y que también se trate de darle un mejor servicio y una mejor calidad al usuario, o sea, que no buscar el beneficio personal únicamente del transportista, sino que también el usuario salga beneficiado. Yo oigo de mucha gente que se critica, se lamenta por el régimen de excepción, pero cuando se marcó el cambio fue desde ese momento. Yo con esto no quiero decir que estoy a favor del régimen de excepción o en contra, no, estoy marcando un antes y un después. ¿Ya? O sea, en esto no quiero que se matice, porque ahí en una entrevista se me acaba de discutir de como que yo me he vendido, y aquí estamos tratando de realidades. O sea, la realidad es que hay mucha gente está contenta, que ya puede entrar más tranquila. Nosotros los motoristas ya están más relajados, porque ya no llegan a ponerle, amenazarlos, que decirles que no pagan la extorsión, no los van a matar. O sea, y no es un secreto que a nosotros nos han matado más de 3,000 motoristas en los últimos, 20 años. Lamentablemente es una realidad que hemos vivido. Yo en lo particular, a mí me fueron a balacear 3 veces en las 2 oficinas en las que yo he permanecido. O sea, a 17 días de la entrada de esta presidencia, o sea, yo tuve un atentado en una de mis oficinas. Incluso llamé a los medios de comunicación para decir que se investigara ese tema.